Seguimos con más información, es momento de entrevista. El Banco Central realizó una actualización de su metodología para medir las cuentas nacionales, lo cual tiene un impacto en el dato, por ejemplo, de Producto Interno Bruto. Vamos a tratar de entender qué significa esto y otros asuntos, y para eso hemos convocado a Pablo Moya, de la consultora Oikos, economista. Gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa que el Banco Central haya hecho una modificación de su forma de medir el PBI, en definitiva? Bueno, es una actualización metodológica tratando de ayornarse a los estándares internacionales. No es que no lo estuviera cumpliendo, sino que cada tanto, en realidad ya pasaron más de 10 años desde la última actualización, entonces hay una nueva forma de medir el Producto Bruto, no solo en Uruguay, sino en todas partes del mundo. Como decía, esto es una actualización metodológica de mantenernos en el cumplimiento de los estándares internacionales, y como tal, el Banco Central, con el Instituto Nacional de Estadística, con otros organismos públicos, ha trabajado en conjunto, y bueno, ayer hizo la presentación de esta nueva metodología y de los nuevos datos que se pueden sacar, ¿no? Que surgen de... Claro, porque esto empieza a regir para adelante, pero ayer se presentaron algunos años que se van a plantear como base. Está el 2012, el 2016, y daba una revisión al alza del PBI. ¿Por qué? Bueno, como decía, primero hay un enfoque del año base o del año de referencia que se hace, es decir, se toma como una foto en un momento de la economía y se considera que ese momento de la economía es el de referencia. Nosotros veníamos de una foto de un año de referencia que era el 2008, con una situación de producción, con una situación de la economía totalmente distinto a lo que es 2020 o 2012 o 2018. Que eso es cuánto pesa cada sector, por ejemplo, el agro, por ejemplo, la industria, etcétera, dentro de lo que hace Uruguay, lo que produce Uruguay. Desde el enfoque de la producción es cómo cada uno de esos sectores producen y tienen su peso relativo, y también del lado del gasto final es cómo se distribuye esa producción, cuánto consumen las familias, cuánto consume el sector público, cuánto va para las exportaciones, para el comercio exterior. En fin, se toma gráficamente como si fuera una foto, y entonces en función de esa foto es que se hacen las estimaciones. Es importante puntualizar que el dato de PBI o el dato de cuentas nacionales se basa en estimaciones, no es una medición exacta, y entonces como tal hay diferencias y no es un número exacto. Cada vez que se publica una nueva información, se hace una revisión de los datos anteriores, y por eso puede haber distintas modificaciones independientemente de que se realice un cambio metodológico como procesó ahora. Con este cambio, ¿puede haber alguna consecuencia, por ejemplo, con un dato que es clave como el de déficit fiscal? Bueno, lo que todavía no está publicado es la revisión de todos los datos, y sobre todo de los trimestrales, lo cual el Banco Central va a realizar en la próxima publicación en diciembre, donde ahí vamos a tener toda una serie de datos. Ahí lo que vamos a poder ver es efectivamente cómo fueron las variaciones de los años anteriores y de los últimos trimestres. No debería dar mayores diferencias, porque en realidad es un cambio metodológico, pero no una mirada global de la producción del Uruguay. Sí, como ya se mostró algunos datos preliminares, que la economía es casi un 9% más grande de lo que suponíamos. Eso puede dar algún dato puntual de mejora, pero de vuelta, las conclusiones no deben ser muy puntuales, decir estamos mejor o peor. Al final el déficit no era tal, no va a pasar eso. No va a pasar. Bien, estamos hablando mucho de turismo porque el gobierno acaba de tomar una resolución bien drástica, que es mantener las fronteras cerradas en la próxima temporada de verano, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria. ¿Qué impacto crees que va a tener en qué esperar de la economía el año que viene? Bueno,
eso va a impactar claramente en lo que se esperaba sobre el turismo receptivo, sobre todo en época estival, que tiene un fuerte componente de argentinos. Esto ya lo limita. Hoy a la mañana escuchaba al ministro de Turismo que están analizando y es probable que se implementen medidas más beneficiosas no solo para el sector, sino para estimular el turismo interno. Eso podría generar alguna mejora sobre una temporada estival que ya se presuponía que iba a ser mala, porque el contexto de la región o el contexto que está teniendo foco la pandemia en la región iba a hacer que el turismo fuera malo. Exacto. Ahora, y para finalizar, teniendo en cuenta que hay una proyección que hace el gobierno, que es este año de caída, pero recuperación completa de lo que se cae este año, el año que viene, eso está establecido en el presupuesto, ¿se debería rever esos números teniendo en cuenta esta decisión que se toma posterior y de tener las fronteras cerradas en el verano? Bueno, en realidad, en una mirada global de la variación del producto, esto tendría modificaciones mínimas en la mirada global, no en la sectorial del turismo, ¿no? Entonces, igual las proyecciones que hizo el gobierno, desde mi punto de vista, son un tanto auspiciosas, y es probable que el crecimiento sea menor y que la caída de este año sea mayor, pero eso no está relacionado a esta situación de turismo, sino que en realidad está relacionado a la incertidumbre en que está inserta la economía internacional y el Uruguay. Entonces, las proyecciones, la mayoría de los analistas las estamos reviendo en función de la distinta información y de cómo está evolucionando el mundo. Y bueno, habrá que esperar sobre todo a la divulgación de datos en lo que tiene que ver con cuentas nacionales, al dato de diciembre, para tener una aproximación más. Año difícil para hacer proyecciones. Bastante complejo. Gracias por estos minutos. A las órdenes, que pasen bien.